Mi nombre es Yolimar Nadal, soy doctorando en Ciencia de la Educación de la Universidad Fermín Toro. Doy inicio a mi ponencia sobre la cultura yoruba inmersa en la categoría espiritual como modo de vida para la educación universitaria. A manera de introducción, podemos decir que el ser humano es un ser social por naturaleza que a través del establecimiento de relaciones con sus iguales desarrolla un sistema de ideas, sentimientos y hábitos que expresan en el individuo no solo su personalidad, sino la del grupo del cual forma parte. Albornoz, 1997. Ser yoruba es la persona que pertenece a un pueblo que habita en las regiones costeras del sudoeste de África y en Benín y Togo. Estas se identifican como religión yoruba, conocidas popularmente como Ifa-Orisas. En este sentido, el ser humano se encuentra influenciado y determinado por el conjunto de creencias, valores, tradiciones y prácticas religiosas y morales, que a su vez le permiten identificarse con el grupo o comunidad a la cual pertenece y donde se desarrollan sus construcciones y creaciones. De allí que un yoruba debe ser alguien que tenga fundamentada su cultura, su proceso histórico, su realidad y su conciencia social. Como se planteó anteriormente, se encuentra determinado por la cultura en la cual se desarrolla, entendiéndose esta como aquella totalidad compleja que incluye conocimientos, arte, moral, leyes, costumbres y todos los demás símbolos y signos que conforman los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, así como también los hábitos que el hombre adquiere en sociedad y lo caracterizan como miembro de la misma. Asimismo, en América Latina, específicamente Venezuela, la cultura yoruba responde a una mezcla transculturizada de elementos que influyen directamente en su modo de vida yoruba, el cual se implantó en países de América y Europa, ya que tenía una larga tradición espiritual ancestral, transfigurándose pasando de la categoría de religiones secretas y perseguidas al de religiones que ocupan en forma inédita el espacio patrimonial, según la UNESCO 2005, reivindicando su especificidad cultural y su universalidad. Asimismo, la actualidad contemporánea tiene sus problemas biopsicosociales en las generaciones donde el vacío y la falta de sentido en la vida está representada en la ausencia de valores que son indispensables para mejorar la calidad de vida de los individuos. La autorrealización que enfatiza la avidez de espiritualidad en la sociedad del conocimiento, parte olvidada en los campos del saber, y se resalta el abordaje científico de la inteligencia espiritual desde la axiología con una visión ontopedagógica. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, según resoluciones y decretos, demandan lo que garantiza el desarrollo de diversas destrezas para aprender y adquirir nuevos conocimientos, modos de vida, religiones, cultos, y se debe lograr integrar en los programas educativos lo que implica ir más allá de su uso y utilidad e incorporarlas realmente al trabajo diario educativo, a la vida como recurso didáctico, estrategias y metodologías. En otras palabras, se menciona Seibold 2000 en su reflexión Calidad Educativa Integral como los valores sensibles, útiles, vitales, estéticos, intelectuales, morales y religiosos atraviesan de un lado a otro la institución educativa, junto con sus estructuras protagonistas e igualmente el imaginario social. Los valores resultan así con sustancias a esa sociedad e instituciones que lo integran. Esto hace muy consciente a las instituciones de esos valores asumidos como propios, también de antivalores expuestos. En consecuencia, la educación debe satisfacer todas las necesidades del ser humano, sin obviar su dimensión corpóreo-espiritual, que surge en la ontología de la persona. Al mismo tiempo aborda la inteligencia espiritual. Esta permite que una apertura a espacios constructivos donde la reflexión-acción enriquece a la práctica docente del nivel de educación universitaria, brindando la oportunidad de estimular en los adolescentes potenciar sus valores como una cualidad ligada a los procesos intelectuales. Se focaliza la relevancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la UNESCO
en el año 2005. En su definición de calidad educativa, el rol fundamental de la educación es la promoción de actitudes y valores. Los planteamientos anteriores promueven la emergencia de un paradigma educativo basado en la inteligencia espiritual, que desde el enfoque de la investigadora se ubica en la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, específicamente la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de sí mismo, autocomprensión, e interpersonal, conocimiento de los demás, donde se integran todos los programas de convivencia del ser humano y el docente pueda redimensionar su praxis pedagógica con acciones innovadoras desde cualquier nivel de educación. Orgánicamente, la identidad la podemos concebir como la representación de la unidad cultural de un grupo, pueblo o nación. Asimismo, se presenta como un modo de vida que caracteriza una manera particular de existir, viviendo en el tiempo y en el espacio. Un quehacer concreto del hombre en el proceso de creación, objetivización y subjetivización, producción y reproducción de la cultura y de la sociedad misma, a través de la espiritualidad. Se proyectan en la sociedad para explicar nuestros orígenes e idiosincrasia desde la tradición inmutable y el pasado heroico. Mato, 1993. Ante esta realidad ha surgido un nuevo enfoque inmerso en la categoría inteligencia espiritual. Permite delimitar algunas de sus estrategias, dimensiones y asumir una visión aproximada, describir procesos, orientar datos importantes para generar un constructo teórico de inteligencia espiritual, innovando en la sociedad del conocimiento. En relación a la problemática presentada, resulta conveniente inquirir como propósito de esta investigación la respuesta para la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que fundamentan el conocimiento de la cultura yoruba inmersa en la categoría espiritual como modo de vida con visión ontopedagógica para la educación universitaria de Venezuela? De allí que el objetivo es generar un constructo teórico que fundamente en la categoría inteligencia espiritual como modo de vida con visión ontopedagógica para la educación universitaria de Venezuela. Y los objetivos específicos son explorar el contexto en el cual está inmersa la categoría de inteligencia espiritual, comprender la categoría visión ontopedagógica desde experiencias docentes en la educación y diseñar un constructo de inteligencia espiritual que fundamente este modo de vida con visión ontopedagógica para redimensionar en la educación universitaria de Venezuela. Los elementos teóricos en la actualidad, a través de las teorías de Gardner, el prerequisito necesario de una teoría de la inteligencia precisamente es que abarque una gama de razonamiento amplia y completa de las capacidades humanas presentes en distintas culturas. Es de resaltar que para el autor no hay nada mágico en la palabra inteligencia. Ella solo expresa las capacidades que posee un ser humano, pues puede afirmarse que todas sus actuaciones le exigen poner en ejercicio su cognición, ya que cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas y reglas, y tiene sus propias bases biológicas. Desde el punto de vista teórico, este es el referente clave para resolver sobre el estatus de inteligencia de una capacidad. En síntesis, inteligencia es un vocablo útil para designar una experiencia o un fenómeno. En ningún caso es una entidad tangible. Así, el modo de vida yoruba es su Ori, su Dios interno, el cual es tan importante para el éxito humano ancestral, una colaboración importante para el desarrollo personal de cada ser humano, el cual se desarrolla en una nueva teoría de inteligencia espiritual. En el contexto de la interminable polémica sobre la naturaleza humana y la educación, siempre habrá espacio para nuevas propuestas y lo que se postula con unos fundamentos podrá cuestionarse con otros igualmente legítimos, según Gardner, Howard, 2001. Lo central está aquí en la opción de elevar a la categoría de inteligencia espiritual un conjunto variado de capacidades. Con ello se ha establecido un principio de igualdad que tiene como base el reconocimiento y aceptación de la religión y cultura yoruba en la diversidad para la educación universitaria de Venezuela. La inteligencia conceptualizada por Gardner en 1995 la define como implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural.
Se utilizaron materiales y métodos a través de su fundamentación metodológica, como es la fenomenología. Se define como un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas, tales como las ciencias naturales. Para Husserl, citado por Murcia y Jaramillo en el 2000. Además trata de indagar sobre el cómo, refiriéndose con ello al proceso y a la esencia del mismo. Es decir, la fenomenología no busca el estudio de ser detrás del fenómeno, sino su esencia como expresión interna de la conciencia. De allí que la fenomenología como metodología busca abordar la realidad en base al cuestionamiento de la misma y a la forma en que se ha enseñado tradicionalmente. A mirar este proceso, por lo que la investigadora debe romper con las representaciones mentales preestablecidas que conforman su cosmovisión de las cosas, para así darle paso a las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales, lo cual le permitirá desarrollar una nueva percepción y un conocimiento profundo del fenómeno explorado. El origen de la investigación etnográfica se encuentra referido a su aplicación en los campos de la antropología y la sociología cultural. Por otra parte, en el ámbito de la antropología, el término etnografía ha sido definido contextualmente como la rama de la antropología que trata de la descripción científica de culturas individuales. Rockwell 2000. En otro orden de ideas en cuanto al alcance de la investigación etnográfica, algunos autores la limitan básicamente a la labor descriptiva, citado por Gutiérrez y Santana en el 2000. La misma permite el desarrollo de una reflexión constante y profunda de la realidad, asignándole significaciones a lo que se ve, se oye y se hace. Los pensamientos, considerando tales aspectos en los mismos términos y significados que le dan las personas a sus acciones, es decir, que busca describir e interpretar los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del participante. Por otra parte, se reporta en la información de su credibilidad para hacerla aceptable, su transferibilidad relevante para el contexto, su dependencia, estabilidad de la información y su conformabilidad. La determinación de los aspectos sociales obedecerá primeramente a ciertos criterios de carácter cualitativo, según Platón en 1990, por lo que se consideran aspectos tales como la selección intencional de los informantes clave, en este caso el carácter receptivo y el deseo voluntario. Por otro lado, debido a que la sociedad y la cultura no son un objeto cristalizado y estático, sino procesos de acciones, relaciones, sentidos y valores en un marco intersubjetivo de cambio permanente. Murcia y Jaramillo en el año 2000. La selección de los informantes claves se determinará por el nivel de conocimiento sociocultural de los actores, sus redes de relaciones y el contexto donde se desenvuelven. Esto obedeciendo a la premisa de Max Weber, de que los sujetos de una cultura asumen el comportamiento comprensivo de esa cultura a la cual pertenecen. Por lo tanto, se consideran como actores sociales del estudio un nigeriano conocido como Fatumise o Lawale. Como mecanismo de recolección de información, se realizará a través de la observación participante, técnica por excelencia de las investigaciones de carácter etnográfico, que permite a través de la inserción de la realidad estudio conocerla en forma directa y así desarrollar una preconfiguración de esta investigación. La misma está definida por Taylor y Bolton en 1990 como esos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y el informante. Están dirigidos a la comprensión de las experiencias desde las perspectivas que ellos poseen y las cuales son expresadas en sus propias palabras. Como fiabilidad y credibilidad, la información se determinará a través de la saturación y devolución sistemática de los datos del actor, clave del estudio. En este caso, Taylor y Bogan, 1990, con la que se pretenderá confirmar si el investigador logró comprender y reconstruir la realidad de acuerdo a los significados. Se utilizarán diferentes métodos para unos mismos objetivos de investigación, entrevistas, recolección de información, de internet, observaciones
y se realizará una categorización de información recabada por medio de sistemas de análisis categorial presentado por Musi y Jaramillo 2001. En conclusión, pues se pueden desarrollar las construcciones de sentido que generarán las teorías de salida.